minutito describiéndonos lo que pasa en Guayaquil. Impresionante, ¿eh? Sí. Impresionante. La ministra de Salud que renunció hace muy poco, ¿no? O sea, Sí, ahí tenés los que casos se nota el caos de ese Pero país. fíjate que hay, evidentemente, vos no podés ocultar el reporte de muertos, ¿no? Porque realmente eso no podés ocultar. Podés mínimamente modificar poniendo neumonía, suponte, pero no lo podés ocultar. Cuando te lo chocás por la calle, evidentemente. Pero la cantidad de infectados, a ver, si alguien es más rápido que yo en las matemáticas, si vos tenés 2.165 infectados, o no veo, o esos son los... Sí. 79 muertes, 58 ¿Qué porcentaje de mortalidad te da? Ahí tenés un 4% aproximadamente, entre un 4 y un 5%. Yo creo que es probable que haya más contagiados, sí, ¿no? a ver, Que pudieron ser medidos o testeados. Yo me pregunto siempre, ¿no? Es un 8%. De cada país. Acá me dice si son Damián, números reales, oficiales. Damián que se ve que es mejor que suponiendo nosotros que son números oficiales, ¿no? Sí. Damián, que debe ser mejor que nosotros en las matemáticas, me dice 8%. Vos fíjate que no da. No hay país en el mundo que tenga una tasa de mortalidad del 8%. Deben tener el doble de la que tiene la mayor tasa de letalidad hoy se da en Italia. Claro. Está por encima del 12%. Sí, está en 11,5, 12%. Exacto, cerca del 12%. Claro, no es tan... Pero ¿sabes qué? Me quedé pensando en algo que decía Débora y que me parece central. Tenés que preocuparte por el número de muertos. Evidentemente es el registro que no se puede ocultar o que no se puede evitar. Lo que no se puede determinar, por los niveles de bajos que hay de determinaciones, es la cantidad de infectados. Ayer el ministro de Salud decía, estando el virus en circulación como está en muchas partes de la Argentina, es muy probable que haya muchos más casos que los que se pueden reportar oficialmente. ¿Por qué decís que no se pueden determinar? Porque es imposible hacer... O sea, no se pueden hacer testeos a toda la población. No se pueden si tenés las herramientas. No hay un solo país que haya hecho un testeo de toda la población. Es lo que se está evaluando en los países de Europa como Alemania. Estamos testeando poco. Perdón, el dato también preocupante que dio Ginés, hay gente que compró individualmente la hidroxicloroquina, que es un medicamento que mal tomado puede ser letal. No, lo que tiene es que la hidroxicloroquina se utiliza, lo contábamos el otro día, para los casos extremos, donde hay pacientes muy graves y se usa en combinación con otra droga. Lo que hizo el Ministerio de Salud preventivamente es comprar al laboratorio que lo produce aquí en la Argentina toda la producción para centralizar y administrarlo de acuerdo a un criterio médico. Porque no lo puede tomar cualquiera eso. No, tal cual. A ver, Ginés, ¿qué fue lo que dijo? Sincerándose, la salida va a ser gradual, pero no se puede saber exactamente cuándo. Y además habló de que se está haciendo una capacitación de médicos, de enfermeras, porque se está necesitando mucha gente. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Si se necesita más gente en los próximos días es porque evidentemente va a haber muchos más contagios. Claro, pero vos necesitas, yo digo, nosotros tomamos el ejemplo de Corea, ¿no? El gobierno, porque realmente somos uno de los países que mejor hizo la cuarentena. Nosotros empezamos con la cuarentena antes de tener 100 casos y, si no me equivoco, un solo fallecido. Entonces, eso es realmente extraordinariamente bueno. Eso es, te diría, de los países que mejor lo hizo, pero tenés que acompañar eso con otra herramienta que esos países a los que miramos como ejemplo están haciendo, que es testeos masivos. Acá se modificó el protocolo de testeos, y esto lo dijeron todos los profesionales médicos, ahora vamos a hablar con otro muy prestigioso también, que es testear a todos los que tengan, aunque sea baja sintomatología, ya no como antes, solo si habías viajado, pero aparentemente no tenemos la cantidad de reactivos suficientes o la descentralización del Malbrán no estaría funcionando con la celeridad que necesitamos para testear. Yo creo que, si no me equivoco, en el reporte diario que me llegó hoy, estamos testeando alrededor de 100 por día, cuando incluso nuestros vecinos están testeando de a 3.000, de a 4.000 por día. Débora, vamos a preguntarle al prestigioso médico que integra además la mesa de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, el doctor Pedro Can, creo que ya nos está escuchando. Pedro, ¿cómo le va? Lo saluda Guillermo Andino. Buenos días, Guillermo, ¿cómo le va? Bien, bien. Acá debatiendo respecto de algo que es imprescindible, que es la cantidad de testeos que deberían hacerse diariamente. Queremos tener la reflexión de usted, que es un experto en este tema, ¿no? Mire, la cantidad de testeos que se hacen fueron evolucionando de acuerdo a dos parámetros. Primero, el momento de la epidemia, eso es una primera cuestión, a donde evidentemente inicialmente teníamos solamente casos importados y eran entonces esos pacientes los que se testeaban cuando tenían síntomas, a la situación actual donde ya tenemos circulación local, por lo menos en 4 distritos, el área metropolitana de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Entonces, digamos que ese es un primer factor. El segundo factor fue la disponibilidad de kits. Es importante tener en cuenta que, digamos, no solamente la Argentina está buscando kits, y entonces los procesos de importación llevaban su tiempo. Claro. Ahora,
En este momento escuché por ahí una cifra que dijeron que se testeaban 100 por día, eso de ninguna manera es así. Bueno, 300 por día, ¿no? Es que yo acá nos tengo preguntábamos si alcanza o no. El reporte de 6.000 total, ¿no? Hasta ahora lo busco. El reporte de hoy del Ministerio de Salud habló de 6.000 testeos. Hay que dividirlo por la cantidad de días desde que se empezó a medir. No sé, doctor Can, si usted tiene las cifras oficiales. No, ese cálculo sería equivocado, si me disculpa. A ver, ¿cuál es el dato? Inicialmente testeaba solamente el Instituto Malbrán. Sí. Ahora tenemos una red de laboratorios del circuito oficial que están en un proceso de llegar a 35 laboratorios en todo el país, y además empezaron a testear los privados también, que también tienen que reportar al sistema de vigilancia epidemiológica, de modo que de ninguna manera se puede dividir así. 100 por día podría ser el primer día del Malbrán. El Malbrán llegó a testear más de 300 por día, así que no, de ninguna manera se puede decir que sean 100 por día. A ver, doctor, ¿y nos puede contar la importancia que tiene el hecho de poder testear la mayor cantidad de casos por día? A ver, en la medida en la que uno testea más, va a encontrar un gran número de negativos, pero va a encontrar un número menor, pero importante, de positivos. Los positivos que se encuentran hay que aislarlos inmediatamente y hay que estudiar a sus contactos, que es la forma de ir de alguna manera como en una especie de juego de estos jueguitos de videojuegos, ir como pinchando globitos que impiden que se sigan expandiendo, ¿no es cierto? Claro. Así que sí es importante testear, y hay un proceso creciente de testeo en la Argentina. De todas maneras, digamos, es una de las herramientas con la que contamos, no la única, para tratar de controlar la evolución de la epidemia. Doctor, en ese aspecto también hay que ser cuidadoso con el tipo de mecanismo que se utiliza para el testeo. No va a ser cosa que nos ocurra como en otros países, en donde se utilizaron justamente métodos que no han demostrado ser efectivos, y eso provoca un problema adicional al que ya genera el coronavirus per se, ¿no? Sí, por supuesto. Acá déjeme hacer una aclaración que es un motivo frecuente de confusión. Y es que la gente dice, ¿por qué no se usan los test rápidos? Más no la gente, por ahí sus colegas lo dicen en algunos medios. En primer lugar, los test rápidos son rápidos en su realización, es decir, tardan pocos minutos en dar resultados, pero no son rápidos en el curso de la enfermedad. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? La técnica que usamos aquí en la Argentina, y que es la que predomina en todos los países del mundo, que es la técnica de PCR, es reacción en cadena de la polimerasa, una técnica de biología molecular que amplifica los ácidos nucleicos del virus. Es una técnica que se positiviza prácticamente entre el primero y el tercer día de la infección. Las técnicas llamadas de diagnóstico rápido, que vuelvo a repetir, son rápidas porque tardan pocos minutos contra horas que tarda la otra, recién se positivizan entre el quinto y el séptimo día de infección. O sea, que se imagina que si basáramos la política de testeo exclusivamente en la aparición de anticuerpos que se positivizan entre el quinto y el séptimo día, los momentos de mayor contagiosidad de los pacientes, que son los primeros días de infección, no estaríamos detectando la situación. Seguro. Pero doctor, usted habla de que es importante testar a la mayor cantidad de gente posible. Nosotros, acá en Argentina, ¿tenemos esa cantidad de kits? Porque en el mundo, entiendo, están faltando, ¿o me equivoco? No, digamos, se puede imaginar que los principales productores, que son los laboratorios de China y de Corea, están trabajando 24/7 produciendo kits porque todo el mundo consume. Acá no se trata de testear a la mayor cantidad de gente posible al azar. O sea, instalar un puesto de testeo en Callao y Corrientes, suponiendo que se hubiera flexibilizado la cuarentena, y testear al pasar al pibe del delivery que estaba pasando con la bicicleta, a la señora que va a hacer la compra del mercado, sería malgastar de una manera increíble recursos que necesitamos para los pacientes sintomáticos. Lo que ha cambiado es que, por ejemplo, antes, si usted consultaba con fiebre y tos, y no tenía, por ejemplo, antecedentes de haber viajado, ni de haber estado en contacto con alguien que viajó, o de algún paciente probablemente confirmado como COVID positivo, no le hubiéramos hecho el testeo. Ahora, si usted vive en Ciudad de Buenos Aires y tiene síntomas, la vamos a testear. Seguro. Es decir, se están testeando a todos los sintomáticos. A ver, doctor, usted dijo, o por lo menos leí, ¿no?, algo muy descriptivo en cuanto a que esta es una obra de teatro cuyo guión se va escribiendo sobre el escenario. En este marco, ¿cómo imagina usted que va a ser la vida después del 12 de abril en lo que sería ya la segunda etapa de aislamiento? Bueno, me alegra mucho, Guillermo, que usted hable de la segunda etapa de aislamiento y no hable de levantar la cuarentena, porque ese es el lenguaje correcto. ¿Qué quiero decir con esto? No, que nadie se imagine que en el supuesto caso que el Poder Ejecutivo decida el levantamiento de la cuarentena, vamos a asumir que eso sea así, no se va a levantar la cuarentena. Lo que vamos a entrar es en una nueva fase. Es decir,
que nadie se imagine que el domingo siguiente va a ir a la cancha a ver un partido de fútbol, Claro. o que va a ir al cine, o va a ir al teatro. Las congregaciones de grandes grupos de personas van a estar seguramente... Pedro, siendo ¿eso limitadas. incluye, por ejemplo, el dictado de clases? Bueno, el dictado de clases merece un análisis aparte. Yo creo que no va a ser inmediato el levantamiento de las clases, pero es probable que se busquen algunos métodos. Estos son todos temas en estudio, para ver cómo se puede hacer un retorno paulatino a las clases, tal vez fraccionando a los alumnos en diferentes subturnos. Eso está a estudio del Ministerio de Educación. Por el momento no hay una fecha para esto. Doctor. Claro, Pero, por ejemplo, sí. Sí. si No, me digo, permite continuar... perdón, doctor, recalcar algo, quiero recalcar algo, porque hay mucha gente, muchos chicos, muchos adolescentes que dicen, el 13 de abril empezamos Escucha. a planear a qué boliche vamos. No, esto no va a pasar. Los hinchas de fútbol dicen, ¿a qué? Eso no va a ocurrir. No, no va a ocurrir. No va a ocurrir ni el 13 ni el 20. No, por supuesto que no va a ocurrir ni el 13 ni el 20, ni va a ocurrir hagamos un asadito con 50 amigos para reencontrarnos, Claro. ni va a ocurrir festejo el cumpleaños del nene y van a venir 30 chicos, no va a ocurrir. Eso seguramente, no, mejor dicho, para ser más preciso, no debería ocurrir. No digo que no va a ocurrir, no debería ocurrir. Claro. Estoy dando mi opinión personal A ver. y no estoy hablando en nombre de... Doctor,